Hoy nos acompaña el licenciado Eric Ramos Fallas. Es un profesional incorporado al Colegio de Abogados desde el año 1994, vinculado con la rama del derecho criminal desde que inició sus estudios universitarios. Durante todo su ejercicio profesional se ha desempeñado como profesional liberal, logrando desarrollar una importante experiencia en el litigio. En los últimos 29 años ha prestado sus servicios en los principales casos penales que se han desarrollado en el país. Adicionalmente, ha prestado colaboración con casos extranjeros con repercusiones a nivel nacional. Su ejercicio profesional ha estado dirigido principalmente en la atención de delitos económicos y financieros, alcanzando resultados altamente positivos para los clientes. No obstante lo anterior, su práctica lo es en el derecho penal en general. Cuenta con una amplia experiencia en el diseño legal de estrategias y protocolos para clientes individuales y corporativos tendentes a minimizar riesgos frente a infracciones y eventuales sanciones relacionadas con incumplimiento en general y específicamente en el área penal. Consecuencia de sus años de experiencia y su excelencia profesional, ha logrado implementar sinergias con otros profesionales, tanto de la misma rama como de otras especialidades, con el objetivo de abarcar toda contingencia y proveer la mejor defensa posible. Se destaca por brindar un servicio ultra personalizado con el fin de que sus patrocinados tengan una atención y comunicación directa y efectiva. Es por ello que la disponibilidad tanto del profesional como su personal lo es 24/7 durante los 365 días del año. Esa es la vida de nosotros los que estamos en el área penal 24/7. Dentro de su experiencia profesional, es profesor del curso de criminología en la Escuela Libre de Derecho, profesor del curso de Derecho Penal General en la Universidad Escuela Libre de Derecho y miembro activo del Colegio de Abogados de Costa Rica. Tuvo su licenciatura en la Universidad de Costa Rica y además de eso, el doctorado en Derecho Penal en la Universidad Escuela Libre de Derecho. Ha hecho diferentes publicaciones, tiene libros, artículos que se han publicado en revistas nacionales e internacionales y como vimos, pues ha sido un profesional liberal con vasta experiencia. He tenido la posibilidad de litigar en algunos asuntos con don Eric y conozco el profesionalismo que él tiene para los efectos del desarrollo de su proceso, de las estrategias y de las teorías que plantea en relación con los temas. Nos dimos a la tarea de preguntarle a don Eric si él tenía la posibilidad de ser parte de los profesores, de los docentes, que pudieran impartirnos parte del conocimiento que él desarrolla para la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho y me dio varios temas para poder desarrollar y que en el transcurso de aquí en adelante, ya como este invitado, pues vamos a tenerlo dentro de este panel. Sin embargo, me generó un temita que sé que es de interés, que es el asunto de la prescripción en los procesos de delitos de índole sexual y delitos relacionados con la función pública. Todos conocemos, por lo menos, que la prescripción es una institución jurídica que consiste en la extinción de un derecho o de la posibilidad de ejercerlo por el simple transcurso del tiempo fijado por la ley, siempre que no se haya hecho valer durante ese lapso. Esta posibilidad que se tiene de poder ejercer ese derecho no es solamente una situación que se genera en los delitos de índole sexual, sino que en todos los delitos en materia penal. Sin embargo, nos vamos a circunscribir a este tema sin perjuicio de que por la experiencia de Hogueri, pues también podamos abarcar otros tipos de situaciones, conforme lo establece el artículo 31 de nuestro Código Procesal Penal y la forma en que algunas leyes especiales tienen dictaminada la prescripción para estos efectos. Don Eri, agradecerle en nombre de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho tu disponibilidad. Sabemos de la agenda con la que contás y de la posibilidad que tenés ciertamente de poder compartir estos conocimientos. El lema de la asociación es trabajar por una buena praxis legal. Somos una vacuna contra la buena praxis legal. Ya tenemos 100 personas conectadas. Don Eric, vea el ranking que usted tiene con la gente que lo conoce. Y esto es parte de lo que hay. Además de eso, tenemos
más de 60 visualizaciones en el Facebook Live y ya tenemos varias personas conectadas por ahí. Don Eric, te agradezco mucho tu anencia a ser parte de este panel de grandes profesionales que nos ayudan a todos a aprender, a actualizarnos y estar cada día con ello. No, muy buenas noches a todos y muy agradecido por la deferencia de parte de don Rafael y de parte de la Asociación Internacional Profesionales en Derecho, sobre todo por la calidad de los panelistas que han actuado en las sesiones anteriores. Pues es un compromiso de mi parte tratar de hacerlo de la mejor forma. Quedo a disposición de todos los compañeros que se están conectando tanto por la plataforma de Zoom como por las redes sociales, y por supuesto el material que vamos a utilizar hoy va a quedar de acceso en acceso libre para que le saquen el mejor provecho posible. Por mi formación, yo siempre he trabajado en equipo, me gusta mucho el tema de trabajar en equipo y no hacer las situaciones de carácter dogmático, sino de manera que todos interactuemos. Si hay alguna duda, si hay alguna sugerencia, si hay alguna experiencia profesional con algunos de los institutos que vamos a mencionar ahora, pues siéntanse libres de pedir la palabra a don Rafael y pues actuamos de esa forma. Eh, ¿Por qué escogí yo el tema de prescripción? Porque es un tema cotidiano, pero a mí no me gustaría empezar señalando solo el tema que vamos a abordar eh, de manera genérica, el tema de la prescripción, el tema de las reformas que ha existido desde el Código del 96 en adelante, a los efectos de extender las causales de suspensión y interrupción de la prescripción, sino también las leyes especiales, como lo mencionaba Rafael, las leyes especiales en torno a los delitos funcionales, la ley de delincuencia organizada, también todo lo que tiene que ver con el tratamiento de los delitos sexuales y también la prescripción en torno al tema de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es un tema bastante reciente y básicamente se ha implementado en un único caso. Y también considero relevante verificar la prescripción cuando el agente activo es un menor de edad, porque son temas que de alguna forma están entrelazados y las personas que estamos en la praxis, pues vemos todos los días y es importante el enriquecimiento y la discusión en torno a estos temas que parecieran baladíes o parecieran eh, no relevantes o ya superados, pero por el contrario, todos los días aparecen situaciones que en el foro es relevante revisar. Y una situación que más adelante vamos a ver es si el Instituto de la Prescripción es un instituto procesal o es un instituto sustantivo. Y es relevante esa discusión en torno a la situación de si se aplica retroactivamente o no. Pese a lo que todos conocemos, que en la jurisprudencia unificadora y la misma jurisprudencia constitucional vinculante han señalado que es procesal, pero por lo menos yo, no sé si es por la formación de abogado viejo, que me inicié mi trabajo cuando las normas estaban incluidas en el Código Penal sustantivo. Tengo la idea que es una norma de carácter sustantivo, como podría ser el tema de la forma de aplicar penas, como la forma también de los concursos, etcétera, que son normas que tienen una aplicación procesal, pero que finalmente son sustantivas. Pero bueno, siéntanse en libertad, como les hice ver, la situación de cualquier duda que tengan, pues me la hacen ver y iniciaríamos en este momento, pues, la exposición a los efectos de que ustedes puedan ir contando con los elementos que voy a narrar. Primera instancia, creo que es claro y entendemos por prescripción el límite punitivo que el mismo legislador y el mismo constituyente le han colocado a la posibilidad de que el Estado tenga la persecución de una acción relevante desde el punto de vista del ordenamiento penal, que es el que nos interesa el día de hoy. Esa circunstancia está íntimamente ligada a el equilibrio y a la limitación del poder estatal. Así también a una circunstancia que nosotros consideramos sumamente relevante, como lo vamos a ver más adelante, que es el tema de la seguridad jurídica. Y esta situación incluso ha encontrado un sustento en la jurisprudencia convencional, que como todos sabemos tiene aplicación por jurisprudencia constitucional vinculante, incluso aplicación directa en el derecho costarricense. ¿Qué razones justifican la prescripción? Porque alguien podría pensar que es de alguna forma una promoción a la impunidad.
yo considero lo contrario. Yo considero que el Instituto de la Prescripción lo que permite es un límite a la acción estatal y, por supuesto, un tema de seguridad jurídica que es sumamente importante para los administrados en general, para los habitantes de nuestro país, pero sobre todo una circunstancia que indirectamente también permite materializar derechos de la parte ofendida, que es el acceso a la justicia pronta y cumplida. Y como el derecho necesariamente es una manifestación social, vamos a ver ahora cómo desde la promoción del Código 96, vigente a partir del 1 de enero del 98, lejos de lo que se perseguía originalmente con este código, que era una celeridad en los procesos, todos los que estamos inmersos en la praxis, vemos que los procesos cada vez se alargan más y lejos de los legisladores y los operadores del derecho, llámese cúpula judicial, eh, hayan tratado de provocar una solución positiva al tema de la mora judicial y de la lentitud en la tramitación de los procesos, más bien se han implementado, como vamos a ver de seguido, normas que tienden incluso a implicar de manera directa unas causales de suspensión e interrupción de la prescripción cada vez más acentuadas, con lo que contraviene el tema de la justicia pronta y cumplida. Y algunas situaciones se podrían justificar frente a la enorme cantidad de hechos ilícitos que estamos viviendo, pero eso también tiene relación con el tema de la expansión punitiva que ha colocado y ha limitado los ámbitos de libertad y se han creado más tipos penales y una circunstancia también que el Estado costarricense ha dejado de invertir de manera directa y correcta en el Poder Judicial. Hubo, yo diría que a partir de los 90, una un ataque directo a la institucionalidad del Poder Judicial por ciertos medios de prensa, donde se establecía que era un Poder Judicial privilegiado respecto a todos los demás funcionarios públicos, que se pagaban salarios en exceso, que tenían una serie de privilegios en el tema de pensiones, y eso fue desgastando el tema, y adicionalmente no se invirtió en el Poder Judicial a la misma velocidad del cambio que hemos tenido y que todos hemos sido testigos de la dinámica social. Y eso ha implicado, como salió hace recientemente, que en materia penal hay 189 jueces para todo el país y esos totalmente insuficientes. Se ha convertido el Poder Judicial prácticamente en una maquila de sentencias y también ha derivado en circunstancias en que la calidad, lo digo con acentuado respeto, por supuesto, pero sí como ciudadano, en la escogencia de los jueces y en las personas que están dispuestas a ser funcionarios judiciales, porque ya no hay incentivos ni hay promoción para que las personas se sientan motivadas a ser funcionarios judiciales. Y hay una circunstancia adicional que es el cuello de botella que provoca la limitación de plazas que tiene el organismo de investigación judicial, porque por más eficiente que sea un fiscal, pues depende del auxilio de los peritos judiciales y todos sabemos que se cuenta con muy pocas plazas. Para los que en algún momento han estado cerca de procesos de carácter económico, sabemos que la cantidad de auditores forenses es sumamente limitada y con asuntos cada vez más complejos, una dinámica que la delincuencia tiene todas las posibilidades económicas de potenciar su actividad y el Poder Judicial se ha quedado atrás. Y lejos de dar una respuesta, una solución a esas situaciones, vemos proyectos de ley tan desafortunados como los que promueve la presidencia de la Sala Tercera de cargarle la mano a los profesionales liberales por supuestos temas de agenda o tratar de dividir los tribunales ya no para los delitos de penas de más de 5 años en tribunales conformados por tres jueces, sino en unipersonales hasta penas de 10 años, que es lo que promueve la Sala Tercera ahora, y yo particularmente creo que el atasco va a ser mayor por la cantidad de sentencias que de manera irregular se van a dictar. Pero bueno, volvemos al tema en concreto y si bien es cierto, el Instituto de la Prescripción existe desde los albores del Código Carrillo, por supuesto, es interés para la charla hoy situarnos en el momento histórico, digamos, más reciente y que podrá traernos un contraste entre lo que ocurrió entre el año 70 y 97 y lo que ha ocurrido desde el año 98 hasta la actualidad. Primera instancia, como se nos ha mencionado al principio, el Código del 70 traía en el artículo 81 y siguientes el Instituto de la Prescripción. A partir del año 96, cuando se promulga el Código Procesal Penal, que es
tomado del Código Procesal Penal, modelo para Iberoamérica, se implementan los artículos 31 y siguientes del Código Procesal Penal y teniendo las circunstancias bien delimitadas del plazo de prescripción, como lo vamos a ver, se redujo a 10 años el máximo, pero esa circunstancia ha sido variada de manera bastante dinámica en el Congreso, en algunas ocasiones justificada y en otras ocasiones movidas al tambor de la opinión pública desinformada y al tambor de una prensa que de manera poco técnica ha obligado a realizar reformas que además no tienen contenido sustancial ni material. Más adelante vamos a ver la reciente reforma a la prescripción en materia de delitos funcionales que se ha extendido a 30 años de, de plazo para la persecución de esa acción penal, pero les adelanto una circunstancia: 30 años sin tomar en cuenta circunstancias tales como que el Código de Comercio establece una limitación para, de 5 años para que los bancos mantengan la información bajo tutela. Entonces, ¿qué levantamiento secreto bancario va a dar en 30 años en una prueba que en materia de delitos funcionales es esencial como la prueba bancaria? O pensemos también en los límites que hay en el Código Tributario para la obligación de mantener la información tributaria, que es de 4 años, cuando la prescripción es de 30. ¿Qué va a ocurrir cuando el sistema procesal costarricense está diseñado para que en la etapa de investigación las entrevistas no tengan contenido ni valor jurisdiccional? Y después de 30 años, ¿con qué tipo de prueba nos vamos a encontrar? Incluso si uno hace un contraste, por ejemplo, con la ley de archivos, que implica un límite máximo de 10 años de permanencia de los archivos en las instituciones públicas, uno dice, ¿para qué vamos a tener 30 años de prescripción si cuando se abra una causa va a ser imposible de investigar ni contar con elementos de juicio? Entonces, es criticable porque lo que se ha hecho es una reforma para dar apariencia de que hay una mano dura, de que hay una disciplina estatal en procurar desaparecer la impunidad, pero se hace de manera aislada, de manera poco técnica, sin un estudio criminológico, sin un estudio global del ordenamiento que realmente impide que la voluntad, que puede ser buena, pero poco regular del legislador, vaya a encontrar sustento. Lo mismo ocurre en el tema de los delitos sexuales, como vamos a ver más adelante. Como lo había adelantado, para las personas que son y empiezan a tener contacto con el derecho penal y procesal penal a partir del año 96, y con la reforma que entró en vigencia en el año 98, sabemos que las normas de prescripción están contenidas, como lo hice mención anteriormente, en el artículo 31 y siguientes. Pero en el Código del 70, para los que ya peinamos un poquito de canas, estaban contenidas como normas sustantivas en el Código Penal. Y ustedes podrán observar, por ejemplo, en la pantalla, en el artículo 82, se establecía que el máximo para, que tenía como límite el Estado para perseguir una acción era de 15 años. Todos sabemos que con la entrada en vigencia del Código del 96, esa pena se redujo, ese monto, perdón, ese plazo de posibilidad de persecución se redujo de 15 a 10 años máximo al principio de la vigencia del código. Después vamos a ver con la entrada de la vigencia de la ley de delincuencia organizada, y después vamos a ver específicamente con el artículo 62, originalmente la ley 8204 del año 2004, que fue modificado recientemente, delitos funcionales. También se extendió el plazo a 30 años, pero también en el año 2012 y en el año 2019 hubo reformas al Código Procesal Penal relativo a los delitos sexuales cuando el ofendido es un menor de edad, como lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces, el código tenía, como lo adelanté, y era de las circunstancias que limitaban la posibilidad de perseguir cualquier delito a los 10 años, en procura de hacer más célere la averiguación de la verdad real. Pero las recientes reformas han provocado todo lo contrario. En ese sentido, ustedes que están familiarizados con el código actual podrán ver que originalmente lo establecía el artículo 31, y podemos ver el contraste entre el artículo 31 y el 82 del Código Penal del 70, el 31 del Código Penal del 98,
el máximo de la pena en el inciso A, se establecía que tenía 10 años y eso decía a la situación de tratar de hacer los procesos muchísimo más rápidos, teniendo en cuenta que para el momento de la vigencia del Código del 70, con el Código de Procedimientos Penales como herramienta procesal, eran menos engorrosos, se contaba con menos cantidad de litigios, con una población menor, con asuntos menos complejos, con una delincuencia no tan organizada ni tan sofisticada como la actual, y se tenía 15 años. Para el año 98 se reduce a 10 con mayores herramientas, pero eh, herramientas insuficientes frente al fenómeno delincuencial. Y la respuesta que se ha dado, desde mi punto de vista, no se ha hecho por un análisis criminológico, sino a punta de parches, sin un estudio adecuado sobre el tema precisamente de los temas de prescripción. Yo les adelanto una cosa, lo vamos a ver ahora. En su momento se estableció que la prescripción en la reforma del 2012 en los delitos sexuales en perjuicio de menores de edad corría a partir de que la persona fuera mayor de edad. Eso es una circunstancia razonable, y la crítica por lo menos que yo hago, ¿cuál sería el estudio técnico para ahora señalar que es 25 años después de que la persona cumple 18 años? ¿Por qué 25 y no 20 o 30 o 50? Simplemente es ocurrente. No hay una circunstancia técnica que permita establecer por qué 25 años en los delitos sexuales y por qué 30 años en los delitos funcionales. Esa regulación original del Código 98 establecía distintas causales de interrupción de la prescripción. Por ejemplo, en la indagatoria, con la presentación de la querella en los delitos de acción privada, y específicamente cuando la realización del debate se suspendiera por causas atribuibles a la defensa, quería ordenarse una resolución fundada por parte de la autoridad jurisdiccional y el dictado de la sentencia. Esto provocó que entrada en el año 98 hubiera una enorme cantidad de casos prescritos por la circunstancia que ocurría entre el traslado del proceso penal de la indagatoria hasta que hubiera sentencia ante el tribunal de juicio. Esto provocó reformas que las vamos a ir viendo específicamente de manera detallada. Así también, cuando empezó a regir el Código del 98, creo que es relevante, pese a que ya han pasado prácticamente 27 años y ya pareciera que por lo menos no se encuentran los casos con la legislación del 70, sí es importante recordar que en el Código del 70, eh, las reglas de prescripción contenidas en el artículo 81 y siguientes de esa normativa sustantiva implicaban que con la vigencia del Código del 98 se iba a mantener la aplicación de las normas procesales para los procesos que a entrada en vigencia del Código del 98, o sea, 1 de enero del 98, tuvieran autoelevación a juicio o prórroga extraordinaria, aunque no estuvieran firmes, y sigan a continuar tramitándose con la legislación anterior. En el transitorio 2 del 98, sobre la prescripción de causas pendientes, específicamente decía que el plazo de prescripción de la acción penal en las causas pendientes en los tribunales a las que se aplicará este código comenzará a correr a partir de la vigencia de este último. Así las cosas, hubo esa transición. Yo me aventuro a señalar, como lo acabo de mencionar, que ya no hay mayor cantidad, por lo menos yo no he vuelto a ver, de causas que estén bajo aplicación de las normas sustantivas del Código Penal del 70. Ya han pasado 27 años desde la entrada en vigencia del Código del 96, en el 1 de enero del 98, pero sí era relevante rescatar esta circunstancia. Y acá nos encontramos una situación bastante relevante, que es que el Código Procesal Penal que está vigente en la actualidad desde el año 98, desde el 1 de enero del año 98, como consecuencia de esa cantidad de asuntos en los cuales entre el momento de la indagatoria y la sentencia prescribían, empezaron a crearse nuevas circunstancias por las cuales se interrumpiera la prescripción. Y la primera de ellas ocurre el 30 de octubre del 2001, cuando específicamente se reforman los artículos 30, 33 y 258, el 373 del Código Procesal Penal,
y se incluye una nueva causal de prescripción, que es el primer señalamiento, audiencia preliminar. Esto porque el enorme hueco, vamos a señalar, que existía, o la enorme cantidad de tiempo que transcurría entre la indagatoria y la sentencia ante el tribunal de juicio. Esta fue la primera reforma. Posteriormente, en el año 2007, se incluye una nueva causal de interrupción de la prescripción, y en este caso, con la ley 7594, que cualquier señalamiento preliminar y cualquier señalamiento de debate implicaban también una causal de interrupción de la prescripción. En los delitos sexuales contra personas menores de edad también se implementaba la causal de que los 10 años iban a empezar a correr a partir de que el ofendido cumpliera 18 años. Entonces se agregaron las dos circunstancias en torno a que cualquier señalamiento de preliminar iba a interrumpir la prescripción, y cualquier señalamiento a juicio también. Todos sabemos que hay casos en los que entre el momento en que se emite el acto conclusivo, se señala audiencia preliminar y llega a juicio, algunos asuntos por su complejidad y por la cantidad de imputados. Yo particularmente tengo un asunto que tiene una acusación del año 2021 y ni siquiera hay señalamiento de audiencia preliminar. Recientemente acabo de terminar una audiencia preliminar, un caso bastante mediático, que la celebramos este año. El juzgado penal del primer circuito hizo el esfuerzo, pero la acusación pues ya tenía por lo menos 3 años de planteada. Entonces, se dio esa necesidad de establecer esas causales de interrupción adicionales. Adicionalmente, en la ley 8729, el 4 de marzo del 2009, se modifica la causal de interrupción del señalamiento de la preliminar, para aclarar que es únicamente la primera resolución que señala la audiencia preliminar. Entonces se echó para atrás y ya no era cualquier señalamiento preliminar, sino solo el primer señalamiento. Esa circunstancia también vino a tener una distorsión porque muchas veces por temas de notificación, por temas de choques de agenda, por circunstancias de incapacidad médica o física de los actores del proceso, se suspendían las audiencias preliminares. Entonces, evidentemente, como lo vamos a ver más adelante, se modificó al actual régimen, que implica, y nos devolvemos a la reforma del 2007, que es cualquier señalamiento, audiencia preliminar. En el año 2010 se incluye una nueva causal de interrupción de prescripción, que es el dictado de sentencias de tribunales de apelación, porque se había entendido que solo era, y una discusión, si la resolución del tribunal de apelación era una sentencia o no. Y pese a que había bastantes pronunciamientos, sobre todo el Tribunal de Casación Penal del segundo circuito, dándole naturaleza de sentencia, había una discusión doctrinaria si eso era una sentencia o no. Entonces, a los efectos, pues, se incluyó dentro de las reformas expresamente esta situación en particular para zanjar el tema. En el año 2012, como se los adelanté, en la ley 9057, se establece que la prescripción va en materia de delitos sexuales cuando la gente pasivo es un menor de edad, y va a empezar a correr a partir, no de la comisión del hecho, sino a partir del momento en que el menor de edad cumpliera específicamente 18 años. Y eso lo vamos a ver con detalle más adelante. Posteriormente, en la ley 9095, se elimina la causal de interrupción de prescripción del dictado de sentencia del Tribunal de Apelación, y se vuelve a ampliar la causal de señalamiento preliminar para que sea cualquier resolución de audiencia preliminar, no solo la primera. O sea, en el año 2012 nos devolvemos a lo que el legislador había hecho en el 2007 específicamente, y que se había enmendado en el año 2009. Esta situación rige todavía en la actualidad. En el 2013 se modifica también el tema en el artículo 32 del Código Procesal Penal, los términos de delitos continuados o efectos permanentes por delitos continuos o permanentes. Esto para darle un sentido mayormente de mayor soporte técnico al concepto de delito continuado y delito de efectos permanentes. Pensemos en un caso tal como la usurpación, o pensemos en un caso de secuestro, por ejemplo, que podrían subsumirse en esa categoría para los efectos de contabilizar los plazos de prescripción. En el año 2019 se hace una revolución
en el sistema procesal penal costarricense y en el sistema sustantivo costarricense con la implementación de la ley 96-99 que incluye una circunstancia que rompe todo el sistema tradicional continental del cual se incluye el derecho penal costarricense y se incluye la figura de la posibilidad de romper el principio de que las sociedades o las personas jurídicas no cometen delito. Y se establecen sanciones de carácter pecuniario, sanciones de inhabilitación en la ley 96-99 para las personas jurídicas que, conforme al artículo 1 de la ley 96-99, eh, tienen participación indirecta o tienen participación por medio de sus representantes o por medio de sus funcionarios en delitos de carácter funcional. Y como ustedes lo pueden apreciar, en la ley 96-99 ya ha sido aplicado en un caso que yo participo como defensor, que es el famoso caso Cochinilla, que tiene circunstancias tan relevantes como medidas cautelares que son bastante gravosas para las personas jurídicas, tales como la inmovilización del patrimonio, que en este caso en concreto, sin vulnerar el secreto profesional, ni cosa que se parezca, porque el caso está todavía bajo conocimiento de las autoridades costarricenses, se implementó esa medida cautelar, entre otras situaciones relevantes y que han sido conocimiento público. E incluso ya se ha indagado a personas jurídicas. Pero eso es importante, como tiene relación específicamente el artículo primero de esa ley con la legislación del año 2004, que es la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, la ley 84-22, yo consideré conveniente traer este tema de la prescripción para las personas jurídicas tienen un plazo de 10 años. ¿Y por qué es relevante? Porque para la persona jurídica tiene 10 años, pero para la gente activa, persona física, con la reciente reforma, tiene un plazo de prescripción de 30 años. Pero además, si se implementan las reglas de delincuencia, de la ley de delincuencia organizada, las causales de interrupción de prescripción son amplísimas. Prácticamente todos los actos procesales interrumpen la prescripción, como vamos a ver más adelante. En el mismo año 2019 se implementa la Ley de Derecho al Tiempo, que es una reforma que establece que la prescripción de delitos sexuales contra menores de edad ya no va a ser que se cumple a partir de la eh, que se alcance la mayoría de edad por el agente activo, sino que se establece que es de 25 años a partir de que el agente activo cumple los 18 años. Esa circunstancia, si bien es cierto, todos conocemos la naturaleza de los delitos sexuales, la especialidad que tienen los mismos, que son en la mayoría de los casos realizados en la clandestinidad sin testigos y en algunos casos sin prueba de carácter material, lo cierto es que en mi criterio es extraordinariamente amplio. 25 años, pero por supuesto las personas que no estén de acuerdo, ahora lo podemos comentar, y me parece que incluso el tema también tiene una situación en torno a la revictimización del agente pasivo, que es algo que no se ha tomado en cuenta, porque todos sabemos que cuando se trata de delitos en perjuicio de menores de edad, el Estado tendría la obligación de abrir la causa penal, distinto a los casos cuando el agente activo es una persona mayor de edad, que existe la posibilidad de revocar la instancia conforme lo establece el artículo 17 y 18 del Código Procesal Penal actuales. En el año 2020 se establece específicamente, ya no solo para el menor de edad, el tema de los 25 años, sino también para las personas que cuentan con limitaciones de capacidad volitiva y cognitiva, el plazo se amplía a 25 años. Y por último, que es algo que yo le he comentado a don Rafael cuando hablamos de la posibilidad de la charla, es el tema en torno a la ley 10.691, que establece el tema de la implementación de un plazo de prescripción de 30 años. Y yo creo que eso era absolutamente innecesario, porque precisamente, como les comentaba anteriormente, con la ley de delincuencia organizada, las causales de interrupción son amplísimas y además empiezan a correr a partir de la última actuación consumada 10 años. Pero, y la misma naturaleza, como está descrito el artículo 62 del Código de la Ley 84-22, ahí, en mi criterio, sea totalmente innecesario.
Y repito, como lo vamos a ver más adelante, es una reforma que maquilla y hace que la gente se le venda la circunstancia de que hay un combate a la impunidad. Y pues, desde el punto de vista político, pues es muy atractivo y es muy potable y es fácilmente eh, posible granjearse a la opinión pública. Pero desde el punto de vista práctico, yo creo que no es más que una norma que quedará simplemente de manera totémica, sin posibilidad real de implementación. Eh, Precisamente por lo que les adelanté en torno a las limitaciones que hay en el Código de Comercio sobre el levantamiento, sobre el secreto bancario y en las normas fiscales sobre los plazos para mantener la información de carácter tributario. No sé si en este momento específicamente alguien tiene alguna duda o alguna situación que considere conveniente que yo aclare o que quiera de alguna forma eh, específicamente que hacer algún comentario, sino para seguir adelante con los temas. Don Eri, si gusta, podemos continuar. Hay unas preguntas, pero yo creo que con el transcurso van a irse contestando. Y si no, pues yo le digo a usted si hay alguien que tenga alguna manifestación. Perfecto. En el artículo 31 descansa, digamos, las reglas generales del Código Procesal Penal y como por eso fue el motivo de la charla, centrarnos en el tema de delitos funcionales y sexuales y sobre todo los delitos sexuales en que la gente pasiva su menor de edad, porque ahí es donde realmente ha existido eh, la diferencia y la intensificación y el énfasis del legislador en cambiar los plazos de prescripción ordinarios. Así las cosas, el artículo 31 pues establece de manera genérica cuando y mantiene en el artículo 31 que la prescripción no podrá ser menor de 3 años y va a tener un máximo de 10, salvo en ese grupo de delitos que vamos a ver de manera concreta. La prescripción eh, y las reglas actuales para calcular la prescripción las encontramos en el artículo 32, que yo creo que no merece la pena detenernos, salvo que alguien tenga ahora alguna pregunta, pues con mucho gusto, porque todas las conocemos. Y también en el artículo 33, todas esas reformas que ocurrieron a partir del año 2001 se ven verificadas específicamente en el artículo 33, cuando se incorporó el tema de la indagatoria como un aspecto que interrumpe la prescripción, la comparecencia, la presentación de la querella en los delitos de hecho empleado se mantiene como siempre, la resolución que convoca a la audiencia preliminar cualquiera, señalamiento para la fecha date cualquiera, las sentencias de Tribunal de Juicio y de Tribunal de Apelación y de Casación también interrumpen, eh, y específicamente el legislador incluye incluso las que sean declaradas ineficaces. Me ha tocado ver asuntos en que no hay acto conclusivo y se emite un señalamiento, audiencia preliminar, pese a que no procede solo con la circunstancia de interrumpir la prescripción, por ejemplo. Yo creo que todos hemos sido testigos de esas situaciones. O se señala audiencia preliminar sin dar las audiencias del artículo 306 para la interposición de la querella por parte de la gente, por el agente pasivo, por parte del ofendido, o la audiencia del 307 o la audiencia del 308 para el actor civil. Eh, y el artículo 34, pues prácticamente se ha mantenido incólume. Reglas de prescripción para concursos y delitos continuos. Básicamente, el artículo 32 establece esa situación y para el concurso material todos sabemos que los hechos prescriben por separado. Para el concurso ideal, igual prescribe para cada uno de los delitos. No obstante lo anterior, se procura que no haya dictado una sentencia eh, de sobreseimiento o de manera individualizada por los delitos en concurso ideal, porque provocarían cosa juzgada respecto de los otros delitos por tratarse de los mismos hechos, ¿verdad? Y en el cómputo de los delitos continuos o permanentes, como lo vimos, el legislador ajustó los conceptos y comenzarán a correr desde el momento en que cesó su permanencia. Mucha gente habla de manera genérica, por ejemplo, del delito de usurpación, que es de efectos permanentes, pero ya la jurisprudencia ha ajustado que una vez que cesa el efecto, por supuesto que empieza a correr el plazo de prescripción, pero aún más se acentúa en los delitos de carácter ambiental que se ha vendido el estribillo y que son
de efectos permanentes y prácticamente esas imprescriptibles. Pues hay casos en concreto, sobre todo el Tribunal de Apelación de San Ramón, recuerdo en este momento, que ha ajustado ese tema y ha señalado que de que hay un cese en los efectos a la naturaleza, pues, y hay una forma técnica de dilucidar y zanjar el tema en concreto, desde ese momento podrían empezar a correr la prescripción. Reglas especiales para la prescripción en los delitos sexuales. Específicamente, como lo vimos en el recuento cronológico que hice, es de suma importancia porque en este caso hay que tomar en cuenta que, de acuerdo a las estadísticas y a la estudios de trabajo social y estudios de psicología, muchos de los delitos sexuales ocurren dentro del círculo más allegado del agente pasivo, dentro de las familias, dentro de las escuelas, dentro del ámbito de confianza. Y por supuesto, en muchos casos donde el menor de edad está bajo una situación de subordinación respecto al agente activo. Entonces, esa circunstancia implicaba que en muchos casos la persona no tuviera la posibilidad de acceder a la administración de justicia, o cuando accedía, pues ya estaba prescrito el asunto. Por eso hubo las modificaciones dándole un papel protagónico y, en mi criterio, de manera correcta, materializando el derecho de las personas ofendidas. De esta forma, en la ley 8590, vemos del año 2007, está la primera modificación de la prescripción, que empezaba a ocurrir cuando la víctima cumpliera la mayoría de edad. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, los delitos de abusos deshonestos sería, para ese momento histórico que tiene una pena de hasta 6 años, sería de 6 años. Después, el 17 de junio del 2019, aquí falta una reforma que vimos ahora y más adelante, que es que la del año 2012, que es que en el año 2012 se reformó y se estableció que la prescripción, nos vamos a volver un momentito porque vale la pena que tengan el dato. Ahí me disculpo por el lapsus cuando hicimos la filmina, que es la ley del 10 de octubre del 2012, la ley 9057. En el año 2012 se reformó, ya no solo, como lo vimos en este momento, a partir de que cumplía 10 años empezaba a correr la prescripción y había que establecer el quantum de cada uno de los delitos, por ejemplo, la corrupción de menores, los abusos sexuales, la violación, sino que en este caso, del 2012, iban a establecerse hasta 10 años después de que la persona alcanzara la mayoría de edad, tratando de ajustar un poco la norma genérica al 31 de los 10 años para los demás delitos, pero a partir de los 18 años. Posteriormente, si está esta tercera reforma, que es la del 17 de junio del 2019, la ley 9685, que todos conocemos un sonado caso que hubo respecto de un sacerdote que se acusaba de la comisión de delitos en perjuicio de personas de su feligresía, y hubo la discusión si se podía aplicar o no esa reforma a la ley en ese caso en concreto. Eh, ten- yo particularmente, vuelvo a insistir, yo creo que la norma de prescripción es una norma sustantiva, a pesar de que la sala tercera es atávica en ese tema y la jurisprudencia es añejísima que lo trata como una norma procesal. La misma sala constitucional ha prohijado y apoyado esa tesis de la sala tercera, distintos señalamientos. En esta reforma, el 17 de junio del 2019, la ley 9685, se estableció que la prescripción ya no iba a ser de 10 años, sino 25. Y como lo acabamos de ver, en el año 2020 se incluye ya no solo las personas menores de edad, sino a las personas con problemas de capacidad volitiva o cognitiva también dentro de ese plazo de prescripción. Reglas actuales para calcular la prescripción de delitos sexuales. Cuando se trata de agente pasivo menor de edad, si no ha empezado el proceso, prescribe 25 años después de que la víctima cumple la mayoría de edad. Entonces estamos hablando de que son plazos de 43 años, ¿verdad? Prácticamente en algunas situaciones en particular, porque habrá casos que empiecen cuando la persona tenga 17 años y 364 días. Cuando es mayor de edad sin capacidad cognitiva o volitiva, sea mayor o menor de edad, por supuesto en el caso del menor se incluye en el artículo 31, inciso C original, la reforma del año 2020, que incluye ya también a las personas en general mayores de edad sin capacidad cognitiva o volitiva, también estamos hablando de 25 años de la posibilidad del Estado de perseguir este tipo de acciones.
Y contra personas mayores de edad que no tienen afectada su capacidad, pues el plazo se mantiene el artículo 31, inciso A, que el plazo máximo es de 10 años. En este caso, se aplican las reglas ordinarias de interrupción y suspensión de la prescripción, artículos 33 y 34. La diferencia es cuando es un mayor de edad, son 10 años, el máximo. Cuando es una persona, sea mayor o menor de edad, con capacidades limitadas, volitivas y cognitivas, 25 años. Y en el caso de menor de edad, cualquiera de los delitos que sea, también es 25 años de edad. Son las reglas actuales de prescripción en materia de delitos sexuales. Reglas especiales de prescripción para víctimas menores de edad. Las reglas actuales de prescripción de los delitos cometidos contra personas menores de edad, conforme eh, específicamente conforme a la reforma que hubo en la ley 9057 y reforma a varias leyes que entró en vigencia el 10 de octubre del 2012. Actualmente la prescripción de los delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad se calcula así. Si no ha empezado el proceso, el plazo de prescripción comenzará a correr a partir de que la víctima haya cumplido la mayoría de edad. Entonces, esa es una situación particular y habría que escindir en los casos que ya se inició y en los cuales no se ha iniciado, específicamente para que ustedes lo tomen en cuenta. Reglas especiales de prescripción para imputados menores de edad. Y este tema es relevante, señores compañeros el día de hoy de la charla, porque en un estudio empírico que hice yo hace unos años con unos estudiantes de un curso de criminología, verificamos que una buena parte de la población penal juvenil o una buena parte de la población que se está sometida a procesos de naturaleza penal juvenil está afincada en delitos de naturaleza sexual. Había una enorme cantidad de ofensores sexuales juveniles. Entonces, consideré prudente establecer que tuviéramos claro cuando el agente activo es una persona menor de edad. Y ahí en realidad no ha habido mayor reforma a la ley especial penal juvenil y establece el artículo 109 de la prescripción de la acción y señala que la acción penal prescribe a los 5 años en el caso de delitos contra la vida, delitos sexuales y delitos contra la integridad física, en 3 años cuando se trate cualquier otro tipo de delito de acción pública. En delitos de acción privada de contravención prescribirán 6 meses. Y señala el mismo artículo 109 que los términos señalados para la prescripción de la acción se contarán a partir del día en que se cometió el delito o la contravención o desde el día en que se decretó la suspensión del proceso. Como vemos, el tratamiento es absolutamente disímil en torno a los plazos de posibilidad de perseguir delitos de naturaleza sexual cuando el ofensor es un menor de edad. Y entramos en este momento a las reglas especiales de prescripción para delitos funcionales. Específicamente con las reformas al Código Procesal Penal y las leyes nuevas relativas a la prescripción de delitos funcionales de 1998 a la fecha. Hay que recordar que en el año 2004, consecuencia de toda la vorágine mediática que causaron los casos Caja Fisher y Alcatel-Ice, en plena efervescencia de los casos, se dictó la ley 8422 del 29 de octubre del 2004, que traía reglas específicas de prescripción, como vamos a ver más adelante, específicamente en el artículo 62 de ese cuerpo normativo. Eh, Así también, el 26 de septiembre del 2023, estuvo conforme el tema específico de las compromisos del país con la OCDE, se implementó la ley 10.373, tendientes a fortalecer la lucha contra la corrupción, y se incluyó y se añadió una regla específica de suspensión de la prescripción para delitos contenidos en la ley. Dice que se suspenderá mientras dure el trámite de asistencia legal internacional sobre la investigación, sobre la existencia de una investigación penal en dicho país para verificar si el mismo abarca a personas físicas y jurídicas sujetas a la jurisdicción costarricense. Recordemos que esta norma de la ley 10.373 va concatenada con la ley 9699, que es la ley de responsabilidad penal contra las personas jurídicas. Y la reciente reforma de la ley 10.691, que establece el plazo de prescripción de los delitos en 30 años a partir de su consumación.
reglas actuales para calcular la prescripción de los delitos funcionales, en mi criterio, son prácticamente, se vuelven eh, imprescriptibles. No solo porque 30 años es un plazo amplísimo, sino habría que incluir también e implementar cuando un asunto de delitos funcionales sea declarado de delincuencia organizada, porque ahí entrarían también a regir toda la normativa que hay en torno distinta al Código Procesal Penal, el artículo 31 y siguiente, sino todas las causales que establece para los procesos y las causas que se conviertan en delincuencia organizada, que como está implementada la ley actualmente, prácticamente podría convertirse cualquiera, ¿verdad? Eh, Básicamente queda a voluntad del Ministerio Público. Y eso es una crítica que valdría la pena después hacer una discusión en algún otro oportunidad que don Rafael Rodríguez lo considere conveniente sobre la figura de la delincuencia organizada y todas las reformas que han existido en torno a esa ley a partir del año 2009. Algunas bastante indeseables como la última, que establece en el artículo 2 una causal retroactiva, que bueno, eso es otro tema que después lo podemos ver. El artículo 31 del Código Procesal Penal establece expresamente en el inciso D 30 años después de la consumación del hecho delictivo cuando se trate de los delitos contenidos en la ley 8422. Y, como se los hacía ver, en la ley 7786 establece específicamente los plazos que deben mantenerse los registros bancarios, que establece un plazo de 5 años. Lo mismo en el artículo 22 de esa ley, lo mismo en el Código de Comercio. En ese sentido, también aquí no lo pusimos, pero están las limitaciones que establecemos en la Ley General de Archivo, que les obliga a las instituciones públicas a mantener por temas de espacio, por temas económicos, de lo que cuesta también soportar digitalmente todos los documentos, por temas eh, logísticos que limitan a las instituciones públicas a un plazo máximo de 10 años. En casos muy calificados, de mantener sus archivos. Incluso, señores abogados y señores que están hoy en la charla, ustedes van al archivo judicial a tratar de rescatar algún expediente y se van a encontrar con que ya está el acta de destrucción del expediente como tal y que no se guarda mayor referencia digital, solo para poner un ejemplo práctico. Y también está pues el límite que establecen las normas fiscales y tributarias respecto del límite para mantener información de carácter tributario. Todos sabemos que en asuntos, por ejemplo, soborno transnacional, en asuntos tales como la recepción irregular de obra de carácter público, que son tipos penales especiales de la ley 8422, la prueba de secreto bancaria es esencial. Los registros, por ejemplo, en los colegios profesionales atinentes a toda la tramitología de un proyecto de obra pública son esenciales también, ¿verdad? Y vemos cómo se establece un plazo de prescripción de 30 años, pero no se trastoca ni se coordina con las otras normativas que resultan relevantes para hacer acopio de prueba para ese tipo de asuntos. Las reglas actuales para la prescripción de los delitos funcionales. El artículo 62 pues, está vigente desde la reforma, desde la implementación de la Ley Especial 8422, que establecía que la acción penal respecto a los delitos contra los deberes de la función pública, los establecidos en la presente ley, y el artículo 69 de la Ley 7789, que es la ley de psicotrópicos, y combate al terrorismo, derivadas de la corrupción y las acciones que lesionen la función pública o la probidad, prescribirá en la forma establecida por la legislación aplicable. No obstante, se regirán las siguientes reglas. Y aquí no se aplicaban o se trataba de mantener al margen este tipo de delincuencias con respecto a las normas ordinarias del Código Procesal Penal del 96. Porque, como todos lo sabemos, una vez indagada la persona, pues se reduce el plazo de prescripción a la mitad de, de, de la, de la pena y se interrumpiría hasta la audiencia plenaria. En este caso, no existe la reducción del plazo que se establece para todo el catálogo general de los demás delitos. Además de esas causales, también por la interrupción de la declaratoria de ilegalidad de la función administrativa, activa o omisiva, o por la anulación de los actos y contratos administrativos que guarden relación con el correspondiente delito. Y a mí,
recuerdo un caso particular en el que este tema fue esencial, que fue el famoso caso Cruzitas, en el que estuvo un expresidente como imputado y un exministro de Ambiente, donde esta discusión fue sumamente relevante, por mencionar un caso que pues, es de conocimiento público. Y también trae la regla del inciso C, que la prescripción de la acción penal se suspenderá mientras dure el trámite de asistencia legal internacional. ¿Por qué razón? Porque existiendo la figura del soborno transnacional y existiendo también acciones delictivas que pueden ser realizadas en el país, pueden ser relevantes para el país y pueden ser en perjuicio del Estado costarricense, pues evidentemente en algunas situaciones, por ser los actores, empresas transnacionales o por existir transferencias bancarias internacionales, pues se requiere la asistencia legal internacional. Recuerdo en este caso, por ejemplo, un caso en el que yo participé paralelo y conexo, el caso Alcatel, la famosa colaboración que se pidió al gobierno checo para verificar circunstancias en torno a ciertos imputados. Estas son situaciones que, para el tema de los delitos funcionales, implicarían la suspensión de la acción penal. Creo también que si hablamos de delitos funcionales, el Ministerio Público y la Fiscalía de Probidad han ensayado en bastantes casos que se tratan de acciones bajo el fenómeno de crimen organizado. Y entonces, a partir de lo que establece el artículo 62, también sería relevante, pues, lo que implementa la Ley 8754 y sus reformas posteriores respecto a la prescripción que señala en el artículo 4 que se contará el último delito y a partir del último delito 10 años y que no podrá reducirse por ningún motivo. Pese a que ya esas circunstancias estaban establecidas del año 2004 en la Ley 8422, en el artículo 62, una de las circunstancias para calcular el plazo de prescripción de delitos funcionales, lo ratifica el legislador con esta norma genérica del artículo 4 de la ley 8754. También en esa ley que ha sido reformada, pero se ha mantenido el tema referente a los temas de los plazos de interrupción. Cuando el Ministerio Público inicia la investigación, que esa fue una discusión que hubo en el año 96 o 98, si era la indagatoria, ahora inmediatamente el fiscal abría el expediente, pues en este caso quedó totalmente zanjada el tema porque con solo que inicie se interrumpe la prescripción. Con la declaratoria del artículo 4 de esta ley también se interrumpía la prescripción. Con la indagatoria se interrumpía la prescripción. Con la presentación de la querella o la acción civil, caso de la Procuraduría, se interrumpía la prescripción. Con la presentación de la acusación se interrumpía la prescripción. Con el dictado de la primera resolución convocando audiencia preliminar también. Y aquí se aplica también supletoriamente el Código Procesal Penal. Está la causal que establece que cualquier caso de cualquier señalamiento de audiencia preliminar con el dictado de la autoapertura a juicio, aunque no esté firme, pese a que todos sabemos que la autoapertura de juicio carece del recurso de apelación y solo cabría el recurso revocatoria para temas concernientes al rechazo prueba. Con cualquier resolución que convoque a juicio oral y público, tiene una norma similar al Código Procesal Penal y con el dictado de la sentencia, aunque no se encuentre firme. Y vemos que esos se vuelven prácticamente imprescriptibles y con la reforma de mayo del 2025, 30 años, más todas estas causales, en los casos en que concurran delitos funcionales bajo la modalidad de crimen organizado, pues prácticamente se volvería imprescriptible. Las reglas actuales incluso establecen el cómputo de la prescripción se suspenderá por lo siguiente, mientras dure en el extranjero el trámite de extradición, asistencias policiales, asistencias judiciales, cartas rogatorias y además por las causales previstas en la ley 7594, estamos hablando del Código 98, vemos que se vuelven prácticamente imprescriptibles. Y después está todo el tema que les he adelantado, que es las reglas especiales de prescripción para personas jurídicas y en este caso la ley 96-99 trajo la reforma al artículo 31 y estableció que en los delitos cometados por personas jurídicas la prescripción será de 10 años. Ahí es interesante, en torno a esta ley ya hay dos acciones de inconstitucionalidad planteadas, una por tema del procedimiento por medio del cual fue aprobada esta ley, que rompe los esquemas de regularidad en el trámite legislativo que ha establecido la misma Sala Constitucional. Vamos a ver si la Sala no se contradice por un tema de conveniencia política o mantiene su criterio. Y la otra circunstancia relevante, nada más lo voy a hacer con una mención genérica, es todo el tema de proporcionalidad de las penas en este tipo de delincuencia,
contra persona jurídica y sobre todo en el tema de la dosificación de las medidas cautelares. Porque como les establecí, en el único caso que yo conozco que se ha implementado la ley, se ha obligado a la inmovilización del patrimonio por toda la duración del proceso. Y eso evidentemente trae circunstancias que pueden incluso acarrear la quiebra técnica de las personas jurídicas sometidas a procesos de esta naturaleza. Las reglas para calcular la prescripción de los delitos cometidos por personas jurídicas, específicamente lo encontramos en el artículo 18. Dice la acción penal respecto a los delitos previstos en el artículo primero de la presente ley prescribirá la forma establecida por la legislación aplicable. No obstante, regirán las siguientes reglas. Los plazos fijados en los artículos 31, 32, 33 y 34 y 35 del Código Procesal Penal del 6 de octubre y en la ley 8422 del 6 de octubre del 2004. Bajo esa circunstancia, obviamente, estará la discusión ahora de en torno a si se va a implementar el plazo de prescripción de los 30 años. Además de las causales contempladas en el artículo 33, señala el acto de citación positiva, que es, como se trata de una persona jurídica, eh, la sola notificación de la existencia del proceso implica la interrupción de la prescripción. Esto más las reglas ordinarias del artículo 62 de la ley 8422. Adicionalmente a todo este mare magnum de normativa que existe, también aparte de la figura de los procesos que se someten a la ley de delincuencia organizada, está como contraparte también, como parte del Código Procesal Penal, los casos de tramitación compleja, que también traen reglas especiales respecto de la prescripción. Y el artículo 376 que establece esa circunstancia de cuáles son los casos que podrían subsumirse dentro de la tramitación compleja, específicamente señalan, al igual que el artículo 62 de la ley 8422, que bajo ninguna circunstancia habrá reducción del término de prescripción a la mitad previsto en el artículo 33 de este código. Si las cosas en todos los procesos que declaren de tramitación compleja, rige el plazo completo eh, de prescripción para cada uno de estos delitos. Bueno, hemos hablado hoy del tema de prescripción, pero también hay casos de delitos imprescriptibles. Y esta circunstancia la encontramos específicamente en la convención, que es la ley 8717, el tratado y la convención, que es ley de la República en Costa Rica desde el año 2009, de delitos que tienen esa naturaleza de imprescriptibles. Y alguien podría decir, bueno, pues usted empezó a hablar de seguridad jurídica y empezó a hablar de justicia pronta y cumplida y el límite estatal, específicamente la posibilidad de perseguir a una persona. Pues internacionalmente, a partir de especialmente de los procesos penales que surgieron por la barbarie cometida por la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, se empezó a hablar sobre la necesidad de que hubiera hechos en específico que no pudieran ser o no tuviera el Estado una limitación de perseguirlos. Y específicamente, Costa Rica, en la ley 8717, acogió la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, los crímenes de guerra, según la definición dada por el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg del 8 de agosto de 1945 y confirmada por la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de febrero del 46 y del 11 de diciembre de ese mismo año, sobre todo las infracciones graves. También como los crímenes de lesa humanidad cometidos en tiempo de guerra y en tiempo de paz han sido declarados imprescriptibles. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de la cual Costa Rica es suscriptor, también trae la definición de crímenes de guerra. Y ahí ahora que estamos en el mundo con tanto conflicto, pues un país como el de Costa Rica, que es muy pequeño frente a la inmensidad en el concierto de naciones, vemos como los países más relevantes pues no son suscriptores ni se han sometido a específicamente la Corte Penal Internacional. Por eso Putin puede viajar a Estados Unidos, Alaska, a reunirse con Trump, que tampoco Estados Unidos es suscriptor, ni tampoco reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. El artículo 8 establece los crímenes de guerra
y el artículo 7 también establece los crímenes de lesa humanidad. Inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del Banco Nejo contra Ecuador del 22 de noviembre del año 2007 establece que la prescripción no es admisible cuando se trata de violaciones a los derechos humanos. A contrario censo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece y admite el instituto de la prescripción, siempre y cuando no se trate de delitos de lesa humanidad ni crímenes de guerra. Y en la sentencia Almonacid Arellano contra Chile, del año 2006, específicamente eh, resuelve sobre un asunto de por cuál es imprescriptible por tratarse en el caso concreto de crímenes de lesa humanidad. Y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cobra especial relevancia todo lo ocurrido en los años 70 y 80, lamentablemente en Sudamérica, con las dictaduras de corte militar, y ahí uno encuentra abundante jurisprudencia sobre delitos de lesa humanidad y delitos que, pese a no existir una guerra formal, ¿verdad? El concepto de guerra, pues se subsumen dentro de la definición que ha establecido el Estatuto de Roma y se establecen por imprescriptibles. Finalmente, yo quisiera abordar simplemente como un tema pues, didáctico, específicamente el tema de la naturaleza del Instituto de la Prescripción. Específicamente, la Sala Constitucional ha señalado en el voto vinculante del año 2008 que es materia procesal y lo relevante de esto es si se puede aplicar retroactivamente o no, en términos prácticos. Y la Sala Constitucional ha señalado que sí, que la ley procesal se aplica la que está vigente al momento de los hechos y que no hay ningún tipo de derecho adquirido ni hay un derecho a la prescripción y que perfectamente se puede aplicar de manera retroactiva el instituto de la prescripción. Y es una jurisprudencia, como señalé anteriormente, que sustenta básicamente esa posición señalando que a partir del 1 de enero de 1998, que empezó a regir el Código 96, por estar incluido las reglas de prescripción en el artículo 31 hasta el 35, se trata de materia procesal. Distinto a lo que ocurría antes, que como lo vimos en el artículo 89 siguiente del Código Penal del 70, era materia sustantiva. Entonces, la Sala Constitucional, dicho de esta manera muy simplista, ¿verdad? Resumiendo y haciéndolo esencialmente, dice que se trata de un instituto procesal porque está en el Código Procesal Penal. En mi criterio, yo considero que con independencia de dónde esté una norma, lo que hay que ver es la esencia fenomenológica de la misma y por eso nosotros consideramos, al igual que en el derecho comparado, que la prescripción es un instituto sustantivo como originalmente lo establecía el Código Penal del 70. Así vemos que en México, en Argentina, en Chile, en Perú, en España, las normas de prescripción se encuentran en el Código Penal y establecen que, si bien es cierto, tiene repercusiones y aplicación procesal, la naturaleza es sustantiva. Esta situación lo vemos en España, en este voto del Tribunal Supremo Español del 12 de febrero del 2008, que establece la naturaleza de un instituto de carácter puramente material o derecho sustantivo, ajena por tanto a las exigencias procesales de la acción persecutoria. En ese mismo sentido, nos encontramos la resolución de la primera sala de la Suprema, Corte de Justicia de la Nación en México, que establece también en ese país que específicamente, pese a tener innegables notas adjetivas, lo cierto es que es una figura sustantiva. Básicamente, esos son los temas que yo traía el día de hoy para ustedes y por supuesto eh, quedo yo abierto. No sé si fui muy rápido o si partí del hecho que todos estamos hablando el mismo lenguaje y quedo abierto pues a cualquier aclaración que haya que hacer y por supuesto reiterar que es interés de quienes habla pues compartir con ustedes la presentación que creo que es un buen resumen para tener a mano de estas situaciones. Entonces quedo en manos de todos ustedes. Vienen los balazos, ahora sí. Este, no voy Déjenme a, tomar una voy a hacerle señal yo para apuntar las preguntas.
y poder dar respuesta a cada una de ellas. Voy a entrar en una conversación con usted para tratar de que las Ujú. personas que ya han visto la parte teórica y la parte académica de la prescripción en relación con los tiempos, con la forma en que se aplica. Don Eric, ¿es la prescripción de naturaleza oficiosa? ¿Tiene que establecer esa prescripción la autoridad de manera oficiosa o esa petición de parte? En mi criterio es oficiosa. Si un juez detecta la prescripción, debe decretarla. Por supuesto, existe la posibilidad de que el imputado renuncie a la misma, pero en mi criterio es de aplicación oficiosa. En este caso, don Eris, si nosotros como abogados de la parte que está siendo investigada consideramos que el hecho que se está investigando se encuentra prescrito, ¿en qué momento procesal considera usted que es más oportuno presentar esa sección de prescripción o en qué momentos podemos nosotros establecer esa sección de prescripción? ¿Cómo lo hacemos? En mi criterio se podrá plantear desde el primer momento. El tema es lo que ocurre en la práctica, que entonces empieza la discusión de que lo que se investiga no son calificaciones legales y son hechos. Entonces empiezan a manosear las calificaciones legales. Yo le comento que he visto asuntos tan absurdos como calificar penalidad al corruptor, en delitos funcionales donde un funcionario público le exige a un particular una coima. Y pese a que ser un asunto tan evidente como una concusión, el Ministerio Público sostiene que es una penalidad del corruptor por temas de prescripción, por ejemplo. Y cuando ya tenemos claro, don Eric, de que estamos hablando de un delito de naturaleza sexual, en donde se dice que lo que se está acusando es un abuso sexual contra una persona menor de edad o un abuso sexual contra una persona mayor de edad, o ya se estableció el delito de violación y nosotros verificamos de que ya se da un presupuesto de prescripción en esos delitos que se está acusando, ¿a dónde puedo yo, en qué etapa puedo yo recurrir esa presentación? En realidad, tú no podrías presentar en la etapa de investigación en cualquier momento. Y si la gestión de uno no es acogida por el juez de garantía, se puede volver a ensayar en la audiencia preliminar y se puede ensayar en juicio, se puede ensayar en el recurso de apelación en casación. En realidad, se puede plantear en cualquier momento. Lo ideal, en el mundo ideal, que lamentablemente no ocurre, es, por ejemplo, que el Tribunal de Apelación de Sentencia, que tiene por obligación e imperativo legal una obligación revisora de las sentencias, debería el mismo Tribunal de Apelación, si encuentra y detecta una circunstancia de prescripción, establecerla. Pero sabemos que en la práctica no ocurre así, ¿verdad? Porque hay ciertos delitos que tienen, por supuesto, y uno entiende por el bien jurídico que se trata, pero también por el impacto en la opinión pública que tienen un tratamiento a veces uno considera que con otros códigos, con otra constitución, como son los delitos de naturaleza sexual, ¿verdad? Donde se permiten cosas que no se permiten otro tipo de asuntos. Yo he tenido la experiencia en asuntos, acabo de tener uno, no voy a mencionar el caso porque todavía está pendiente, en que logramos la absolutoria del cliente. La sentencia a mí me impresionó muy positivamente por la forma en la que fundamentó el Tribunal de Juicio y el Tribunal de Apelación por una circunstancia que no se puede compartir, la declaró ineficaz. Entonces uno observa que cuando son sentencias absolutorias, la exigencia y los requisitos del tribunal son sumamente rigurosos y cuando son condenatorias no lo son, ¿verdad? Uno encuentra ese fenómeno. Yo no litigo con temas de narcotráfico. En algún momento he defendido gente por legitimación de capital, esas cosas, pero uno también verifica en la jurisprudencia, digamos, un tratamiento distinto, ¿verdad? Eso, pero ya es un tema práctico, más allá del tema eminentemente normativo y como establecían las normas de orden público. Este, en la etapa de investigación, generalmente nosotros acostumbramos a presentar, digamos, esa sección de prescripción de manera escrita para que la fiscalía valore y la fiscalía pues también tenga esa posibilidad de determinar si hay o no hay prescripción. Pero en la etapa preliminar, que la audiencia es oral, ha de suponerse que nosotros debemos de presentar esa prescripción de manera oral. ¿Considera usted prudente no solamente hacer en esa etapa preliminar la presentación de la prescripción de manera oral, sino que hacer llegar al expediente también una excepción de prescripción de manera
escrita. Don Rafael, lo que usted me está preguntando es muy casuístico. Depende del caso, yo plantearía o una moción haciendo leer al juez de garantías que va a presentar una defensa procesal, y hay jueces muy abiertos que se llaman la audiencia, hay otros que le exigen a uno expresamente establecer. Me gusta más de manera oral para no adelantar los argumentos a la contraparte, ¿verdad? Tener esa ventaja de alguna forma. Hay personas que estilan hacerlo en la audiencia del 316, por ejemplo. A mí me parece una torpeza que la defensa adelante esa situación y yo prefiero hacerlo en la audiencia preliminar oral, ¿verdad? Pero si el caso es muy evidente, pues uno lo hace por escrito en cualquier momento también, ¿verdad? Sin perjuicio de pedir la audiencia oral. En esta circunstancia, don Eric, si yo estoy con una sección de prescripción que puede poner término al proceso y yo voy a una audiencia preliminar, sabemos que lo que se resuelve en audiencia preliminar no tiene recurso en relación con la acusación. Pero si yo estoy estableciendo esa sección de prescripción, ¿podría yo gestionar un recurso de apelación en virtud de lo resuelto por el juez en audiencia preliminar en relación con la Vea prescripción? la paradoja, vea la paradoja. Lamentablemente, al Código Procesal Penal del 96, Proyecto de la América, lo manosearon demasiado. Y lo voy a decir esto con acentuado respeto. Quiero que se entienda lo que voy a decir de manera coloquial, pero es tal vez porque uno, de ahí no está metido en esto todos los días. Hay personas que van y hacen un cursillo de cristiandad en Europa y ya vienen a tratar de implementar institutos y situaciones, una legislación totalmente distinta y con una realidad totalmente distinta. Lamentablemente, la circunstancia porque la audiencia preliminar no ha sido tan eficaz es precisamente porque la autoapertura a juicio no tiene control. Todos sabemos aquí, y hay que decirlo así, así de claro, todos sabemos que en un asunto medianamente complejo o en un asunto mediático, el juez lo que verifica son requisitos de forma de la acusación y la querella y manda que sea otra persona la responsable de dictar una resolución. Nos pasa a diario. El tema es que si usted plantea la sección de prescripción y le rechaza ese recurso de apelación, salvo que encuentre un juez que realmente haga una revisión y que oficio decrete la prescripción, le va a ser declarado inadmisible. Le van a decir que no causa grave procesal irreparable y que usted lo puede volver a plantear en juicio. Eso es lo que va a ocurrir en la práctica. Va a depender si es un juez realmente amplio en el sentido de acceso a la justicia y debería resolver de una vez, o los jueces de apelación interlocutoria que ahora se escudan en el famoso tema del grave procesal irreparable, Voy que a incluso es ponerte, súper casuístico, porque a mí me ha tocado ver en el segundo circuito judicial situaciones similares y depende del caso, hay grave procesal irreparable y depende del caso, no hay grave procesal irreparable. sí, voy a ponerte un par de ejemplos que es importante, don Eric. La idea es que aquí todos aprendamos también y que se generen algunas situaciones propias de casos. En Cartago me correspondió un asunto sobre una situación de un hecho que yo consideraba estaba prescrito, inclusive fue una persona que se trajo, se extraditó porque tenía una orden de captura en virtud de una presunta rebeldía y cuando la persona llega a Costa Rica, a mí me ubican inclusive 3 días antes de que se generara la audiencia preliminar, porque llegó a Costa Rica, se iba a indagar y se hacía la audiencia preliminar porque presuntamente, no, se hacía, sí, la audiencia preliminar porque presuntamente ya había una acusación dentro del proceso. Este, En indagatoria. una indagatoria, pero yo no sé, fue un asunto tan extraño que sí recuerdo que presenté la sección de prescripción en la audiencia preliminar bajo el contexto de que si se determinaba de que no había rebeldía, pues entonces el asunto estaba prescrito, pero si se determinaba que había rebeldía, el asunto no había prescrito todavía. En la audiencia preliminar, a la jueza se le ocurre hacer mención de que en el momento en que yo presento la sección de prescripción, yo le presento un recurso de apelación haciendo mención y le hago ver eso, de que tiene ciertamente lógica el hecho de que lo que se resuelva en audiencia preliminar no tiene recurso de apelación, pero basado en lo que establece el 452, me voy y le hago otros razonamientos y le hago ver de que ciertamente si yo estoy generando
una actividad procesal defectuosa por la situación de la forma en que se decretó la presunta rebeldía y después sobre esas circunstancias se genera la posibilidad de la prescripción. Si se declara de que había rebeldía, pues entonces la prescripción efectivamente se estaba generando, porque la jueza, bajo el contexto de lo que decía era de que se había interrumpido la prescripción por la declaratoria de rebeldía, cuando en realidad dentro de la causa no había una declaratoria de rebeldía, sino que la persona salió del país antes de que se instara la causa. Y entonces por ahí venía la circunstancia. La jueza me rechaza, eh, me acepta el recurso de apelación bajo el contexto de lo que yo estoy diciendo y el tribunal de apelación me llama a vista, resuelve, declara de que en el asunto ciertamente declara con lugar la actividad procesal defectuosa, haciendo ver de que no había procedido la rebeldía en las circunstancias en que fue decretada y declara la prescripción. Entonces, son posibilidades que se nos generan. El otro Claro, punto, don sobre Eric, todo porque don Rafael, perdone, ahora que usted pone el tema, sí es importante para las personas que nos están escuchando, hacer la diferencia que establece lo que es la interrupción de la prescripción que habla el artículo 33 y lo que es la suspensión de la prescripción. Porque la interrupción que regula el artículo 33 establece que una vez que se interrumpe, se reduce a la mitad del plazo, salvo los casos de delitos funcionales, de tramitación compleja o delincuencia organizada, que no traen esa posibilidad. Y otra cosa es la suspensión del cómputo de la prescripción, que por ejemplo el caso que usted trae, eh, una vez que es decretado la rebeldía se suspende y empieza a correr ahí la prescripción. Y en esos casos pues hay que ver si hay actos interruptores de la prescripción o si sigue corriendo el plazo ordinario de la suspensión del artículo 34. Hay que hacer esa diferencia, es importante tenerla claro. sí. Y otro asunto que quería poner como ejemplo, con respecto a esta ley del olvido que se hizo efectivamente con el caso del padre Víquez, que es un asunto que todos saben que yo fui el abogado en ese proceso y que me tocó hacer una lucha pues grande en relación con la forma en que se generaba o no la prescripción bajo el contexto de que el Ministerio Público decía de que como era una ley de carácter procesal, pues no generaba la aplicación retroactiva de la norma. Ahí yo siempre alegué a don Eric y a las personas que nos escuchan que para efectos míos habían de las cuatro víctimas que se presentaron en la acusación, por lo menos dentro de lo que había, siempre alegué de que tres de las víctimas, sus hechos estaban prescritos y que no se podía aplicar esta ley de los 25 años. Yo hice una presentación oral en la audiencia preliminar haciéndole ver a la jueza esa, pero también me di a la tarea de dejar en el expediente desamparados, es un expediente físico, no era Ujú. digitalizado, y le hice ver al tribunal, por lo menos a la jueza, de que yo iba a dejar la sección de prescripción presentada por escrito, pero que iba a hacer mi exposición oral en la audiencia preliminar. Hice todo la presentación y la jueza me declaró sin lugar la prescripción, haciendo ver de que ciertamente los hechos no estaban prescritos, aplicando la teoría esta de que era una norma procesal y de que no procedía la irretroactividad de la norma y todas Ha estas. sido interesante someterlo al conocimiento de la Corte Interamericana. Sí, sí, pero este, cuando el Tribunal Penal, Eric, recibe el expediente, lo que primero se encuentra en el expediente es el escrito presentado en la sección de prescripción. Entonces el tribunal revisa esa sección de prescripción y de oficio resolvió la prescripción de oficio, digo yo, por lo que estaba ahí y determinó ciertamente la prescripción de tres de los hechos que estaban y fuimos a juicio solamente por uno. Vamos a someter ese caso, inclusive lo tenemos para la Corte Interamericana, no por la situación de la prescripción, pero sí tal vez para que ustedes lo vean. A veces es importante también hacer llegar un documento porque el tribunal de juicio, también de previo a elevar o a tener conocimiento del proceso, puede hacer una revisión del expediente y si el tribunal considera de que lo que va a ir a juicio está prescrito, puede efectivamente también de oficio generar generar esa prescripción y evitar el proceso. Don Eri, tenemos varias preguntas acá en el chat de Claro, con mucho gusto. preguntas. Este, bueno, aquí hay un comentario del licenciado Jonathan Sancho. Dice, súper importante este tema porque definirla como norma adjetiva
responde a un sistema penal cada vez más represivo, como por ejemplo la reforma del artículo 64, que cambió la libertad condicional a 3/4 de pena, y los juzgados de ejecución rechazan los incidentes al aplicar la norma de manera retroactiva en perjuicio. Ese Bueno, tema eso que pese que obviamente, como yo lo señalaba, todas estas reformas al tema procesal obedecen a la circunstancia de la poca capacidad eh, económica que tiene el país de invertir en el Poder Judicial, de invertir en el Ministerio Público, pero incluso más allá en el Ministerio Público, la Policía Judicial, hace que los asuntos no se puedan conocer. Les comento un asunto, yo presenté una denuncia, por ejemplo, ahora en diciembre del año 2024, una estafa de $3 millones. Contra esa persona hay 10 denuncias más y estamos en el mes de agosto y el Ministerio Público, ninguna de las 10 denuncias ha logrado ni siquiera la ratificación de denuncia de los ofendidos. Si uno suma la cantidad de ofendidos y el quantum de los fraudes, estamos hablando de millones de dólares. El Ministerio Público no ha tenido ni siquiera esa situación, ¿verdad? Pero eso es que la gente tiene ahora la visión del Poder Judicial. Y entonces la Sala Tercera se ha inventado proyectos tan lamentables como este de la reforma para que sean jueces unipersonales los que conozcan con penas hasta 10 años, el tema de echarle la culpa a los profesionales liberales del atraso de la Corte. Yo acabo recientemente, ahora en agosto, empezar un proceso en el que el problema de la agenda no éramos los defensores privados ni el querellante privado, sino eran los propios defensores públicos, pero con absurdos tales como que la ley no trae la previsión de cuando el abogado particular es querellante. Si el abogado particular es querellante, no hay problema en que se pida la suspensión, pero si es defensor, sí. Y esas son las circunstancias que lo que hacen es aparentar que se hace, pero no llegar al fondo del asunto. Aquí se está más preocupado en invertir 30 y pico millones de dólares en una cárcel que en la educación, que en la salud, que son las circunstancias que obviamente pueden neutralizar la delincuencia. Todas Sí. estas reformas, desde el año 90, desde el año 99 al Código Procesal Penal respecto al tema de prescripción, son únicas y exclusivamente para dar respuesta a la imposibilidad del Poder Judicial de resolver y aplicar el artículo 41 de la Constitución, una justicia pronta, cumplida y sin denegación. Los procesos, por más simples, ahora estamos hablando que un proceso penal dura 5 años. Sí. En este caso, Jonathan y también don Eric, esta situación de lo de la aplicación de la media pena o los 3/4 de pena, hay toda una discusión en los mismos jueces de ejecución, inclusive en los tribunales de apelación que han venido resolviendo, de si es norma procesal y si se puede aplicar o no de carácter irretroactiva la norma, o se puede darle retroactividad. La jueza de ejecución de la pena de San José, doña Irene Marín, no está aplicando el principio de retroactividad de la norma. Hizo una resolución y un estudio en donde ella hace un análisis de todo, de toda la normativa que conlleva lo que es la ejecución de la pena, y hace ver de que el artículo 64 está en el Código Penal, ley positiva, pero que se aplica la ley procesal para los efectos de lo que es el procedimiento que lleva a cabo. Y entonces ella hace un análisis bastante bonito al respecto de esto, y es lo que yo he estado tratando de utilizar en diferentes situaciones, porque yo veo ejecución de pena y ya algunos jueces han generado esa propuesta de ella. Lisette Sánchez nos dice, mi duda es cómo se calcula la prescripción en casos de abuso sexual cuando se acusan varios actos delictivos, por ejemplo, 3 hechos de abuso sexual a lo largo de 2 años. Las reglas están establecidas, es un concurso material, entonces se hace de manera individual, cada hecho, eh, cada hecho por separado. Así se hace de esa forma. Si se trata de un adulto, desde el momento de la consumación. Si se trata de un menor de edad, a partir de la persona cumple 18 años, 25 años, 25 años. Si no se ha iniciado el proceso, ¿verdad? Sí, ahí hay que tener en claro, dice, como bien lo dice don Eric, el momento en que se tiene por atribuido cada hecho, ¿verdad? Sí, porque ahí Porque en ese puede caso ser, sería un concurso material, ¿verdad? sí, sí.
Entonces, es parte de lo que tenemos que ver. La pregunta de don Cristian Rodríguez, ¿cuáles son los plazos y condiciones de prescripción de los delitos sexuales? Ya don Eric ha sido amplio en eso. Precisamente fue una pregunta que llegó antes de que ya se Y con estableciera mucho gusto, lo el tema. reitero, Sí, con mucho señor. gusto les vamos a compartir la presentación y es de uso de quien quiera. En realidad, todo el material se trata de normativa de orden público. Ujú. Don Antonio Acevedo nos dice qué pasa con la prescripción en un asunto que se declaró de delincuencia organizada en su momento, cuando la ley estaba vigente toda, pero con la discusión de la derogatoria y que nunca se arrogó la competencia a GEDO. Ese tema es una debilidad que tengo yo. Tengo que confesarlo. A mí me parece inaudito lo que pasó y cómo el Congreso les aprobó el artículo 2 ahora, dándole efectos retroactivos a los actos de la ley de crimen organizado, ¿verdad? Específicamente recuerden que en la ley de crimen organizado hay casos que se declaran de crimen organizado que van bajo la jurisdicción ordinaria y casos de delincuencia organizada que van bajo la jurisdicción especializada. Para ambas situaciones se aplican las reglas de prescripción de la ley de crimen organizado. Prácticamente vuelve imprescriptible los hechos, ¿verdad? Por todas las causales de interrupción de prescripción que acabamos de ver. Pero en los dos casos se aplica así, con independencia que se mantenga en la vía ordinaria o en la vía especializada. Sí. Este, Ahí también hay que comprender de que yo tengo entendido de que hay tribunales de apelación como el de Cartago y el de Goicoechea que establecieron ciertamente que se había generado la derogatoria de la norma, Es clarísimo, don que se- Rafael. sí, El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, ante la estulticia de los diputados y ante la necesidad de la Sala Tercera, advirtió esa situación. Y es yo asumo la responsabilidad de lo que digo. Lo que digo está documentado en documentos oficiales. Es interesantísimo ver la discusión que hubo específicamente en el Congreso, donde el diputado Villalta advirtió el tema de que iba a empezar a regir el transitorio y bajo esa circunstancia no se hizo nada en la Asamblea Legislativa. La misma magistrada Patricia Solano en Corte Plena lo tocó antes advirtiendo y después cambian de criterio y establecen que la vigencia no fue a partir del 13 de octubre del año 2009 cuando es clarísimo, ¿verdad? sí, No le eh, dieron efectos entre el 13 y 30, pero sobre eso hay pronunciamientos muy calificados. Está el pronunciamiento de investigaciones jurídicas de la UCR, está sendos pronunciamientos del Departamento de, Técnico de la Asamblea Legislativa, en una profesional tan distinguida como la profesora Liliana Rivera, que fue asistente de don Henry Isa durante muchísimos años, ha sido una académica. Eh, Está el pronunciamiento famoso de la Rosaura Chinchilla sobre el tema. Hay una parte que a mí no me gusta ese pronunciamiento, sobre los efectos del artículo 15 y 16 de la ley de crimen organizado, pero está clarísimo que la ley entró en vigencia y se derogó el artículo 2 entre el 13 y el 30 de octubre. sí. Ahí lo que hemos tenido es un problema de que solamente hemos tenido resoluciones a nivel del Tribunal de Apelación, pero no tenemos la consolidación de procesos que hayan llegado a casación, ¿verdad, don Eric? Ojalá no lleguen, porque con esa sala tercera no se va a esperar nada positivo, ¿verdad? Sí, La sala tercera, que el orgullo de la sala tercera es que se declaren inadmisibles el 80% de los recursos de casación, ¿verdad? Una torpeza, ¿verdad? ujú, Por lo menos hay otros aires nuevos con doña Patricia Vargas, ¿verdad? Que ha empezado en los votos salvados a flexibilizar el tema de la admisibilidad de los recursos, ¿verdad? sí, Pero en una sala donde salen esas ideas, pues ahí no hay nada bueno que esperar. Ojalá que pronto con los nombramientos que vienen, ojalá que se vayan corrigiendo esas situaciones, ¿verdad? Y lo peor sí, de todo, la sala tercera legislando para casos en particular, ¿verdad? Y opinando sobre casos en particular. Y el presidente de la Corte, en su momento, pronunciando sobre casos en particular, ¿verdad? Eso es una cosa terrible y muy don Eric, lamentable. sí, nos dicen aquí que si podemos explicar un poquitito cuál es la importancia de saber si la norma es procesal o sustantiva para los efectos de la irretroactividad o para los efectos de la prescripción. Sí, es que, como lo acaba de resumir don Rafael, si la norma se considera de carácter sustantivo, solo podría tener aplicación a futuro. Si la norma se considera de carácter procesal y no ha sido dirimido el asunto,
pues por supuesto se podría aplicar de manera retroactiva, que es como se hace en Costa Rica. Por cierto, hoy vi que alguien puso en el chat el tema del voto 456-2023. En realidad esa posición jurisprudencial no es novedosa. Es un voto bueno, pero no es una posición novedosa. En el tema de situaciones jurídicas consolidadas, donde ya el plazo de la prescripción había ocurrido, con independencia de si viene una norma procesal nueva, ya esa situación, por supuesto, no se podría revertir. Pensemos en un caso en que se haya ocurrido en el año 98. En ese momento, el plazo de prescripción, por ejemplo, de los abusos deshonestos era 6 años. Ya en el 2004 ya hubiera ocurrido, con independencia del cambio legislativo en el año 2009-2012. No podía empezarse en el año 2009 a partir de los 18 años del ofendido, o en el año 2012, 10 años a partir de los 18 años, o en el año 2019, 25 años después. No, se tendría que aplicar la ley en el momento. Y si ya había una situación de prescripción, no se podía resucitar el asunto, ¿verdad? Sí, ahí es bajo el contexto de que se dice que la norma que se aplica es la norma procesal vigente en el momento en que se está Exactamente. aplicando la norma. Así Por es. eso es que se dice si hay o no hay esa posibilidad y valorar si es norma procesal o es norma sustantiva. Pero eso tiene más allá de la valoración de si es procesal o sustantiva. Para mí tiene una situación de carácter constitucional, que es el principio de retroactividad de la norma, Que no que hace diferencia, además, ¿verdad? el 34 constitucional habla de que no se puede dar aplicación irretroactiva a la norma solamente si es en beneficio de la persona imputada específicamente. Y es muy Es, curioso el caso de Costa Rica, porque es un caso, por eso yo puse unos ejemplos de derecho comparado, porque es muy particular la posición de que como las normas están en el Código Procesal Penal, necesariamente son procesales. sí. No. Sí, sí. María Fernanda nos dice, muchas gracias por la charla. Me gustaría saber, ¿considera usted que dada la sobrecarga del Poder Judicial, los plazos de prescripción aplicables a delitos cometidos por personas menores de edad resultan insuficientes y deberían ampliarse? No. Yo creo que ampliar los plazos sería naturalizar la situación de la normativa penal juvenil, que obviamente tiene por decirlo en palabras coloquiales, una esencia de ubicar y redirigir y excluir de riesgo social a un menor infractor. ¿Para qué lo vamos a ampliar? Se perdería la naturaleza de la situación. Es más, todos estos plazos de prescripción deberían revisarse. Yo sé que no tiene nada que ver con el tema, pero veamos el fenómeno que ocurrió en Costa Rica a partir del año 94, con el tema de la expansión de las penas. La pena en el año 94 era el máximo 25 años y se le juró a la ciudadanía que con el aumento de penas iba a disminuir la delincuencia. Del año 94 al 2025 tenemos 31 años, se han aumentado las penas. Costa Rica tiene los índices más altos de sanción. Prácticamente el promedio de pena hasta hace unos años, no recuerdo haber leído si se ha actualizado, era de 8 años de prisión, y la delincuencia ha tenido un aumento significativo. Entonces, aumentar el plazo de prescripción o aumentar las penas o dar tratamiento a un menor de edad como adulto, evidentemente no va a resolver ninguna situación. Si no hay una inversión social, tenemos lo que tenemos ahora. Quienes escuchábamos al extinto magistrado, este, ¿cómo se llama? Pues, pucha, se me fue el nombre, que siempre nos habló de, don Álvaro Burgos Mata, siempre nos recordaba de que la ley penal, la ley de justicia penal juvenil de Costa Rica es una de las leyes más duras que hay a nivel, no solamente de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y entonces siempre se nos ha dicho esa situación de que quieren aumentarse penas contra las personas menores de edad, pero nosotros tenemos una ley de justicia penal juvenil bastante dura. Igual nos dice, teniendo en cuenta que usted reconoce la prescripción como institución necesaria, pero ha cuestionado la ampliación de plazos en delitos sexuales contra personas menores por falta de sustento técnico, ¿aprobaría dicha ampliación si existiera evidencia empírica robusta de que un número relevante de estas causas prescriben y las víctimas quedan sin acceso efectivo a la justicia? Lo primero que habría que hacer es, evidentemente, hacer una inversión en educación
en difusión de prevención de los delitos de naturaleza sexual. Evidentemente nadie va a prohijar ni nadie va a estar de acuerdo en una circunstancia tan aberrante como esa, pero no es los plazos de prescripción, es la forma en que se investigan los delitos y las herramientas que se tienen. Los estándares de valoración de pruebas en delitos sexuales en Costa Rica son paupérrimos, son muy poco técnicos. Hay asuntos en que si la persona repite lo que dijo en la denuncia, la condena es automática. Y evidentemente también he visto asuntos en los que el tratamiento a un ofendido por parte de un tribunal también es totalmente inquisitivo, ¿verdad? Es prácticamente eh, con parámetros que son terribles y que revictimizan totalmente a las personas. Yo creo que en ese tema hay que hacer un replanteamiento total del abordaje de los delitos sexuales, ¿verdad? Y no solo con una sanción mayor, con un plazo de prescripción mayor se va a resolver el tema. Pero además de eso, don Eric, bueno, tal vez hemos tenido algún tipo de proceso, ciertamente en este tipo de situaciones. Y en Costa Rica hay que hacerse no solamente un replanteamiento del tipo de procesos, sino de la forma en que se abordan este tipo de procesos desde el punto de vista de que ya tenemos estudios claros a nivel de la psicología del testimonio, en donde hay ciertamente una serie de situaciones que son falibles, o sea, en donde tenemos que tener claro de si una versión con un testigo único o una única versión puede ser suficiente para establecer una responsabilidad sin Totalmente. existir la corroboración. Nosotros no aplicamos los dictámenes de psicólogos del testimonio como si se aplican en otras legislaciones, Además, como España. lamentablemente, don Rafael, en la práctica hay un sesgo, no solo en delitos sexuales, prácticamente en todas las ramas, que si el perito es privado, pareciera que hay una tasación. Es más efectivo el público que el privado. Y los tribunales descansan en ese tipo de argumentación falaz y no hacen un análisis particular y casuístico y específico de la pericia que usted está señalando, por ejemplo, psicología del testimonio. Es claro de que ciertamente en este tipo de hechos existe una alta tasa de sentencias absolutorias, pero también hay una tasa alta de sentencias condenatorias. Aquí va a depender mucho de cómo el Ministerio Público realice la labor y no se quede única y específicamente con el testimonio de la persona ofendida, sino que haga un ejercicio de corroboración de ese testimonio, que es lo que hemos estado haciendo en Don muchas Rafael, ocasiones los defensores. tengo un asunto, por supuesto no voy a mencionar qué circuito ni nada, en que la fiscalía acusó sin entrevistar al ofendido, Bueno. con una denuncia suscrita por un apoderado especial. Bueno, imagínese. Nosotros hemos tenido ahorita trabajos en donde, don Eric, se nos ha limitado el acceso a las pruebas periciales que realizan los psicólogos, bajo el contexto de que son derechos de autor y que son Sí, sí, pruebas son jurídicas. unas Es cuestiones prueba en absurdas, ¿verdad? juicio. Eso es Absurdas. prueba en juicio. Sí, Es, sí, sí, es- es- sí. es prueba en juicio que tiene que ser corroborada. Entonces, sí explicábamos, estos son hechos de naturaleza ciertamente graves, pero no solamente existe una falencia a nivel del Ministerio Público que se ha quedado con estas jurisprudencias que han dicho que el testimonio creíble de la víctima es suficiente para establecer una responsabilidad, sin hacer lo que hoy día la defensa, que ha venido haciendo una defensa proactiva, activa, ha venido generando, con la posibilidad de que ciertamente no solamente se genere ese testimonio, sino que se dé una corroboración. Por eso es que Totalmente. hoy día inclusive tenemos pues un ejercicio de asuntos en donde se dictan absolutorias por el ejercicio que la propia defensa, bajo el conocimiento que ha venido teniéndose desde el trabajo del razonamiento probatorio, desde la Escuela de Girona, desde los estudios que ha hecho Marina Gascón, que la van a tener dentro de 25 días, hablando sobre la prueba pericial, que es parte de lo que hay, los trabajos que ha hecho Antonio Manzanero, los trabajos que ha hecho Elizabeth Loftus, Juliana Mazzoni, lo que trabaja Víctor de Paula. Esto es parte de lo que nosotros queremos traer y ciertamente hemos estado generando. Don Eric, no tengo por acá más preguntas, nos mantuvimos con un pico de 120, ahorita tenemos 100 personas conectadas, 98.
Eso quiere decir que estuvo el tema. El tema da para más, Claro, por supuesto, es y un tema, conversar para más. claro. Agradecerte la disposición que has tenido. Muchas de las personas que están ahí me están pidiendo que si es posible enviar la presentación a algunos correos. Precisamente nosotros abrimos la inscripción para que la gente se matricule en la inscripción. A la gente que se inscribe en el Zoom, les llega no solamente el certificado de participación, sino que por ese medio es que nosotros hacemos llegar la presentación que los ponentes y los profesores de manera muy cordial nos facilitan. Vamos a ver de qué manera hacemos llegar a algunas personas porque sí está por ahí, pero voy a tratar de subir la presentación en el Facebook Live o en el YouTube. Ahí vamos a tenerla para efectos de que ustedes la tengan y a las personas que se inscribieron en el Zoom y que estuvieron presentes, vamos a hacérselas llegar al correo una vez que don Eric pues me haga llegar la presentación para yo pasársela a nuestra gente. Mañana con mucho gusto les voy a pasar el link de Dropbox porque la presentación es pesadilla para que usted la distribuya, don Rafael. Perfecto. Muchas gracias, don Eric. Agradecerle su A anuencia ustedes por y la queda paciencia. abierto para otros temas más adelante. Muchas Sí, sí. gracias. Bueno, buenas noches a todos y bendiciones y gracias por la paciencia. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.